las voces de los animales, de los árboles y las estrellas. El lector es el que, dejando que el mundo entero hable en él, se alimenta de esas voces ajenas. Pero ¿cómo podría hacerlo si en ese mismo mundo no se hablara una única lengua? Ese es uno de los problemas de nuestro tiempo. Prestamos atención a nuestras lenguas particulares, las lenguas de nuestras tribus distintas, y nos olvidamos de esa lengua que compartimos. Y la lectura tiene que ver con esa lengua de todos, que es la lengua poética. En la Biblia hay un relato muy hermoso que habla de esto. Es el relato de la Torre de Babel. Uno de los maestros del hasidismo, el maestro Koretz, acostumbraba a contar esta historia diciendo que antes de la construcción de la torre todos los pueblos tenían en común la lengua santa, pero cada uno de ellos poseía además su propio idioma. Por eso estaba escrito, y toda la tierra era de un lenguaje, es decir, de la lengua santa y de un habla, lo que significaba que a la par del idioma sagrado que poseían en común, cada pueblo tenía su lenguaje particular. Los hombres usaban estos lenguajes para comunicarse entre sí, mientras que la lengua santa la reservaban para hablar con Dios. Y lo que hace Dios al castigarle es privarle de esa lengua que les permitía relacionarse directamente con Él. Leer un libro es caer, como Alicia, por el hueco de un árbol y aprender a amar las preguntas antes incluso de estar en disposición de contestarlas. Conformarse, en suma, con la mitad del conocimiento. Solo el que lo hace y no busca una explicación inmediata a lo que le sucede puede correr detrás del conejo blanco y penetrar en el misterio. Y eso es leer, sentarse a tomar el té con el sombrerero y la liebre de marzo, aunque no lleguemos a entender gran cosa de lo que nos dicen. No tanto convencer a los cocodrilos de que se vayan, como irnos con ellos. Pero ¿irnos a dónde? A ese no lugar que es su reino escondido. Esos son los libros, algo parecido a las moradas de la mística, a los castillos flotantes de las novelas de caballerías o a los bosques en que se refugiaban los amantes, un puente entre el mundo del sueño y las cosas reales. No creo por eso que la literatura esté en peligro ni lo pueda estar nunca, al menos mientras sigan existiendo los niños. Por una sencilla razón, porque los niños no podrían vivir sin palabras. Sus madres y padres lo saben y por eso no les dejan de hablar, incluso cuando son tan pequeños que es obvio que no pueden entender lo que les dicen. No importa. Ellos han nacido con un instinto que les permite reconocer las palabras que merecen la pena, aunque no las entiendan. ¿Y qué otras palabras pueden merecer la pena sino las que nos proporcionan placer? Singer, los niños, ha escrito Isaac Bashevis Singer, no soportan que se les cuenten cosas aburridas, detestan el principio de autoridad y son maravillosos detectores de esos delicados mecanismos que rigen nuestras más locas pasiones. Creen, dice Singer, en cosas increíbles y maravillosas como la familia, los demonios y los ángeles, en el poder de los números y de las palabras y en la posibilidad de entender la lengua de los animales. Por eso, todos los que se preocupan porque se haya dejado de leer a los clásicos y por el porvenir de los niños pueden estar tranquilos, ya que los niños siempre vendrán al mundo sabiendo latín. La literatura tiene que ver con las esperanzas de los hombres y basta con que nazca un nuevo niño en el mundo para que esas esperanzas se vuelvan a renovar. Deberíamos tener confianza en que esto es así y que no puede ser de otra forma, en vez de obsesionarnos tanto con el hecho de que los niños lean como sea. Mareamos a los niños diciéndoles a todas las horas que lean y amenazándoles poco menos que con las penas del infierno si no lo llegan a hacer. Hemos hecho del mundo de los libros algo así como el parque temático de la sensibilidad, la inteligencia y el buen gusto, del que quedan lógicamente excluidos aquellos que no leen, y sinceramente no creo que sea para tanto. Yo, de hecho, conozco el caso de grandes lectores que son verdaderos patanes. Aún más, siempre me han dado pena los niños que no leen. Bien mirado, puede que en estos momentos sean los más literarios de todos. Podría escribirse un cuento, se lo ofrezco la idea a los contadores que hay aquí, con un argumento así. Un niño que no entiende la lengua de los cuentos.
que no puede leerlos y que, sin embargo, es al que le suceden las verdaderas aventuras. De hecho, una buena parte de los personajes de los cuentos tienen alguna carencia. No hablan, no pueden andar, son infantiles y torpes, no conocen su propio origen. Y esa carencia básica, ese existir incompleto, es el que les transforma en los protagonistas de las más bellas historias. O dicho de otra forma, esa falta les pone en contacto con todo aquello de lo que también el mundo carece, les transforma en habitantes de esa irrealidad. Como Jack, el personaje de las habichuelas mágicas, su inocencia le lleva a dejarse engañar cambiando su vaca por 5 habichuelas, pero estas, que son mágicas, le llevarán a ese reino extraño en las alturas, donde ogros y gallinas que ponen huevos de oro conviven con esplendorosa naturalidad. Jack podría ser uno de esos niños que no aprenden a leer, pero que por esas maravillosas compensaciones de los cuentos son los receptores de la gracia. Como psicólogo tuve que enfrentarme muchas veces a estos casos, el de los niños disléxicos, y puedo aseguraros que ese problema hace sufrir mucho a los niños, mucho más en una época que la nuestra, en que la propaganda ha hecho de la lectura un signo de excelencia, pero la lectura no es eso. La lectura es credulidad, deseo de aventura, búsqueda amorosa. El mundo está lleno de gente que carga esos libros horrendos que se venden a millares, no diré sus títulos, y que se exhiben como grandes lectores, cuando todos sabemos que leerlos no supondrá para ellos ningún cambio, ningún riesgo, el planteamiento de ninguna pregunta. El mundo de los cuentos tiene que ver con recibir esas habichuelas mágicas, y siempre que un niño se pregunta por algo y lo hace de verdad, queriendo saber, arriesgándose en esa búsqueda, pertenece a ese mundo, el mundo de los cuentos, aunque luego algo le aparte de los libros y no acierte a leer ni una de sus páginas. A los padres que se preocupan tanto por la lectura, yo les diría, por ello, que lo verdaderamente importante no es lo que sus hijos lean o dejen de leer, sino que lleguen a ser los protagonistas de sus propias vidas. O dicho de otra forma, la verdadera historia por la que serán juzgados es la que escribirán con su propia vida. Y es bueno, claro está, que para escribir esa historia recurran a la lectura de los libros, que contienen la experiencia de otras vidas, pero lo importante es que lo hagan con esa mezcla de fascinación y responsabilidad que reclama el mundo de los cuentos. La literatura para mí tiene que ver con el amor, que es encantamiento, atención, desvelo y sobre todo alegría. Hacer posible lo que no lo parece, restablecer el reino de la posibilidad. Eso es lo que entiendo por alegría. Y esa alegría está en todos los grandes cuentos y es lógico por ello que queramos que los niños los lean. Y lo mejor para lograrlo es predicar con el ejemplo, es decir, hacer que la lectura y los libros pasen a ser algo tan natural y gozoso para ellos como ver a su madre haciendo un bizcocho. Digo esto porque me acuerdo cuando veía a la mía leer. Creo que no hay escena más maravillosa, más misteriosa para un niño, pues inevitablemente cuando ve a esa persona querida ensimismada en las páginas de un libro, no puede dejar de preguntarse qué es lo que hace realmente y en qué ocupa sus pensamientos. Adentrarnos en los pensamientos secretos de los seres que amamos. Eso es lo que nos permiten los libros. San Juan de la Cruz, decía que un pensamiento vale más que el mundo. Y para mí, el verdadero misterio de la vida está en los pensamientos. Y hay libros que exploran ese mundo de los pensamientos. Entre todos los grandes cuentos, si tuviera que elegir entre ellos, me quedaría con los cuentos de los hermanos Grimm, con los de Andersen y con Peter Pan. Hay muchos otros, pero todos ellos remiten a ese triunvirato básico y esencial. En los hermanos Grimm está la fascinación y la curiosidad, en Andersen la tristeza, en Peter Pan la nostalgia del paraíso. Creo que en los cuentos están presentes todos los grandes temas que afectan a la condición humana. La pregunta por el bien y el mal, por el dolor y la dicha, por el amor y la pérdida. Los cuentos tratan de todo eso y lo hacen queriendo transmitir el sentimiento de que la vida, a pesar de todas sus locuras, merece la pena y que el mundo es un lugar tan extravagante como lleno de imprevistas maravillas. No creo
que pueda transmitirse a los niños un mensaje ni más realista ni más alentador acerca del mundo y del papel de los sueños. C.S. Lewis dijo que la literatura infantil es aquella que también gusta a los niños, y estoy de acuerdo con esta definición. Un libro para niños o jóvenes, antes que nada, debe ser un libro de verdad, es decir, buena literatura. Aceptando este presupuesto, la diferencia entre la literatura para adultos y para niños puede que se encuentre en el tipo de historias que se cuentan. Se suele pensar que el mundo de la fantasía es más infantil y el realista más apropiado para los adultos, pero no lo tengo tan claro. Todos los niños disfrutan con las historias realistas y es raro el adulto que no sienta interés por las historias fantásticas. Pensemos en los cuentos de hadas. Puede que un cuento como La Bella Durmiente haya sido pensado para ser contado a los niños, pero el adulto al que deja de emocionarle un cuento así haría bien en empezar a preocuparse. Lewis solía decir que alegrarse de haber perdido el gusto por lo fantástico es como celebrar que vayamos perdiendo el pelo y parte de nuestra dentadura con el paso de los años. Lo importante es lo que ganamos en ese proceso, no lo que dejamos atrás. Todos los grandes cuentos que existen nos dicen que la vida es un don maravilloso que debemos conservar y cuidar. Todos nos dicen que debemos estar agradecidos, o dicho de otra forma, que debemos dar las gracias porque existan los ríos, los perros, la música y los niños. Todo eso es sagrado y nadie tiene derecho a ultrajarlo. Algunas gentes, no es posible saber por qué, están enemistadas con las mejores cosas de la vida. Por eso es importante contar cuentos a los niños para que cuando sean mayores no sean como ellos. La voz que se escucha en los cuentos es la voz del cuidado, no la de la muerte. Desde mi punto de vista, por esto, una obra destinada a jóvenes y niños debe tener el poder de encantar, debe ser compleja y debe ofrecer esperanza. No existe para mí literatura sin fascinación y las historias que contamos a los niños tienen, en primer lugar, que darles placer, pero es importante que sean complejas. El niño espera que las historias que escuche reflejen su propia vida y puesto que su vida no es sencilla, las historias que le interesan tampoco lo deben ser. Y finalmente, esas historias tienen que consolarle. Creo que la gran literatura debe aportar consuelo, pues es una apuesta contra la muerte. Yo he tratado, por esto, de no perder nunca contacto con ese mundo tan rico de la literatura popular, y por eso en mis cuentos hay princesas mancas o mudas, dragones y hadas, animales que hablan y todo tipo de maravillosos prodigios. Son personajes que provienen de ese mundo eterno de los cuentos tradicionales y que yo utilizo procurando no enterarme demasiado bien de dónde vienen ni lo que significa lo que hacen. Y si me siento con derecho a servirme de ellos, es porque todos siguen vivos en mí. No creo que sean ilusiones. Por todas las partes percibimos la belleza del mundo y esas historias son la forma que tenemos de estar a la altura de esa belleza. De la misma forma que la gran literatura amorosa surge del instinto sexual, de una sublimación del instinto sexual, los cuentos maravillosos, en mi opinión, lo hacen de ese instinto básico que lleva a los adultos de cualquier especie a proteger a sus crías. La naturaleza se ha encargado de que esas crías, cualquier cría, sean hermosas, para que no podamos resistir el deseo de estar a su lado. Creo que los cuentos, por encima de otra cosa, surgen del asombro que produce en padres y madres el que sus niños sean tan guapos. No puedo contarte cualquier cosa, le dicen, tiene que estar a la altura de tu belleza. Y así se escribió el Cantar de los Cantares, y esa es la razón última de todas las historias maravillosas que se cuentan a los niños, para contemplar sus rostros maravillosos mientras nos escuchan. Siempre he amado, por ejemplo, esas historias en que conviven los animales y los hombres. Los mitos están llenos de historias en que criaturas que pertenecen a reinos distintos se visitan entre sí. Animales que se enamoran de muchachas, dioses que aman a un mortal. Son historias que hablan de esos vínculos elementales, del origen de la vida, del sueño de una armonía que se perdió. No es tanto una nostalgia por el paraíso como de lo que está escondido y no sabemos ver. Es terrible, por ejemplo, lo que pasa con los animales. Por primera vez en la historia el hombre les ha dado la espalda. No espera nada de ellos salvo que amenicen sus excursiones gastronómicas o turísticas. El hombre urbano
no sabe mirar a los animales y puede que no quiera hacerlo para evitar tener que plantearse cuestiones tan espinosas como lo que se hace con ellos en sus pueblos durante las fiestas, en los periodos de caza o simplemente en la cocina. Me gustaría ser vegetariano para no tener que matar a un animal, pero no sé prescindir del jamón con tomate, de una buena merluza o de un plato de percebes. ¿Tengo que hacerlo? No lo sé. En los cuentos hay ogros, y está claro que si están ahí no es solo para asustar a los niños, sino para hablar de lo que también inevitablemente somos, aunque no nos guste, de esa naturaleza devoradora que nos define. Los cuentos son puro realismo, como decía Chesterton. Por eso no solo hay en ellos criaturas aladas y dulces, incapaces de hacer daño a nadie, sino también ogros y sacamantecas. La literatura es esa deriva interminable, esa proliferación de identidades, saber aceptar las contradicciones. Debe haber la posibilidad de viajar a ciertos lugares de nuestra memoria, pero también de abandonarlos para partir en busca de otros mundos y otras posibilidades. Lo peor es creerse solo una cosa. Ser hombres es estar hechos de fragmentos y andar buscando siempre combinaciones nuevas. ¿Quién renunciaría a volar si de verdad lo pudiera hacer? Pero, ¿quién ha dicho que no podemos volar? Para hacerlo está la imaginación. La imaginación tiene que ver con el mundo de los sueños, de los anhelos, de los deseos más impostergables. Es una facultad que nos permite ponernos en contacto con zonas de nosotros mismos y de los demás que habitualmente nos pasan desapercibidas. Los cuentos son como esos senderos que se internan en el bosque y nos permiten conocer lo que oculta y acercarnos a lo más escondido y encantador. También una forma de expresar nuestra gratitud por el hecho de vivir. Creo que la vida es un don asombroso, y el mundo de los cuentos habla de lo dulce, maravilloso y a veces terrible que es pertenecer al país de los vivos. Shakespeare decía que el amor es demasiado joven para tener conciencia, y así debe ser la lengua literaria, una lengua arrebatada a los sueños, demasiado joven para saber lo que dice. Tal vez por eso me parece, como comentaba antes, que hay demasiado ruido en torno al mundo del libro, y años de conmemoraciones como las que hemos vivido son la prueba de ello. Por ejemplo, autores como Cervantes y Andersen han sido favorecidos por conmemoraciones así. No estoy seguro de ello. Creo que nos excedemos y corremos el riesgo de marear a la gente. Lo ideal, para mí, sería situarse ante los libros sin saber nada de ellos, como territorios nuevos que debemos explorar. En la actualidad, por ejemplo, nadie puede sentarse a leer un libro como El Quijote sin sentir detrás a una legión de críticos, profesores y filólogos advirtiéndoles sobre lo que se dispone a hacer. Incluso se habla de esos filólogos como si fueran los autores del libro, El Quijote de fulano, el de mengano, pero El Quijote lo escribió Cervantes, y no para que fuera leído en las universidades, sino por la gente común y corriente. ¿Cabe imaginar a alguien que se sentara a leer El Quijote sin saber lo que hace? ¿Imaginar su asombro al encontrarse con esa historia? Eso sería lo maravilloso. Poder abrir un libro así, como si fuera la primera vez que se hace en el mundo, sin saber nada de él, ni siquiera la época en que fue escrito, ni siquiera el idioma, si está traducido o no. Poder leerlo como se escucha una historia en la oscuridad, confiando que nos traiga noticias de lo que amamos, que nos consuele de esa oscuridad, que nos ofrezca motivos para seguir viviendo. Y es curioso que la mayoría de las veces para transmitirnos este amor a la vida, los escritores tengan que recurrir a historias desoladoras. Cervantes nos dice que debemos amar los sueños, pero su libro termina con la derrota del caballero que sueña. Y Andersen, ¿qué decir de él? Su gran tema es la tristeza. Es cierto que la tristeza forma parte del hombre y que por eso, como decía Monterroso, todas las grandes historias son tristes, pero creo que en Andersen hay un grado más y que su obra se propone como una exploración de ese continente inmenso, tan terrible como dulce que es la tristeza humana. Y sin embargo, pocos autores en el mundo han sido capaces de escribir historias más conmovedoras y consoladoras que las suyas. El amor y la muerte son, en definitiva, los dos grandes temas con los que se tejen todas las historias que merecen la pena, y no creo que sea bueno ocultárselos a los niños. Todos los grandes cuentos hablan del amor,
pero también de la desdicha y la muerte. La gran literatura se sitúa en ese territorio que antes ocupaba un cierto tipo de religiosidad. Pero ojo, esa religiosidad no tiene nada que ver con el lado doctrinal de la Iglesia, de las iglesias. No se trata de elaborar normas que nos digan cómo debemos comportarnos, sino de propiciar un estado de disponibilidad y apertura. En el fondo, tiene que ver con algo esencial al hombre, que es la búsqueda de lo valioso. Ese es el tema de todos los cuentos, de ahí la importancia que cobra en ellos un símbolo como el tesoro. Los personajes de los cuentos siempre buscan lo valioso, que es aquello capaz de dotar de sentido a lo que hacemos. Siempre me ha sorprendido la torpeza de nuestra Iglesia, de la Iglesia católica. Tienen un montón de bellas historias y en vez de limitarse a leerlas, se empeñan en extraer de ellas enseñanzas precipitadas y simples. Tienen libros que no saben leer. Deberían hacer como los poetas, limitarse a leer sus historias. No comprendo cómo no se dan cuenta de que el consuelo que ofrecen esas historias no es comparable a ninguna otra cosa y mucho menos a sus rancios sermones. Pero también hay otra cosa inherente al arte de narrar que esos sermones no pueden ofrecer: la libertad, ese vivir sin porqué del que hablaba el maestro Edgar. Me acuerdo de la parábola de las vírgenes prudentes y necias. Las primeras guardaban su aceite esperando la llegada del novio que habría de llevarlas a la boda. Las segundas se entretenían en la noche llevando su lamparita encendida, de forma que cuando llegaba el novio habían gastado su provisión de aceite y no podían seguirle. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Si lo hacemos con las prudentes, nos perdemos el gozo de ese deambular en la noche. Si lo hacemos con las necias, nos quedamos sin boda. Creo que las grandes historias son las que aciertan a combinar ambos mundos. El personaje de Peter Pan pertenece, por ejemplo, al mundo de las vírgenes necias, pero Wendy es una virgencita prudente. Y lo mismo pasa con Don Quijote y Sancho. Una vez se me ocurrió decir, un poco en broma, que el narrador era un perverso con corazón candoroso, pero esto es lo que creo de verdad. La búsqueda de la literatura, la búsqueda esencial es la búsqueda de la felicidad. Creo que la razón última por la que contamos a un niño una historia es buscando su felicidad. No creo que haya una razón de más peso para contársela. Hay otras que les enseñen a ser generosos, a amar la naturaleza y a los animales, a confiar en los que quieren o a no tener miedo. Pero lo esencial es que esa historia les haga felices al escucharla. Si no, ¿para qué se la contaríamos? Es como cocinar para ellos. Lo hacemos porque necesitan alimentarse, pero ese mundo de bizcochos, tartas de crema, natillas y leche frita pertenece, sin duda alguna, al mundo del alma. Es curioso, a veces pienso que eso que llamamos alma es la parte menos doctrinal y previsible del hombre, porque el alma de cada uno de nosotros ama vivir sin porqués. Borges decía que quien escribe para niños puede quedar contaminado de puerilidad, y es cierto, pero no lo es menos que el peligro no está en los riesgos que se corren, sino en cómo los logramos salvar. Además, ¿qué es ser pueril? Somos pueriles cuando jugamos con un niño pequeño o cuando paseamos con un perro. Somos pueriles cuando amamos a alguien, cuando nos arreglamos para ir a una fiesta o cuando bailamos. Y lo seremos definitivamente cuando nos hagamos ancianos. Don Quijote es pueril y muchos personajes de Kafka también lo son. Incluso me atrevería a decir que la lectura es un acto pueril, ya que nos instala en el mundo de la irrealidad. En este caso, ¿por qué habría de ser mala? La puerilidad no se confunde con la niñería. Tenemos vidas reales, pero nos enamoramos de vidas irreales. En cierta forma, el anhelo de belleza también es pueril. No nos basta, por ejemplo, con que los libros merezcan la pena. Nos gusta también que sean hermosos, que alegren nuestra vista. Y esto lo saben bien los editores de libros. Es importante que el niño les vea como lo que son, objetos mágicos semejantes a un cofre maravilloso, a una lámpara que oculta a un genio o una alfombra voladora. Todos esos objetos, como les pasa a los libros, tienen una doble naturaleza. Son a la vez objetos comunes que forman parte de nuestra vida cotidiana, una lámpara, una alfombra, un baúl, pero a la vez son puertas, lugares de tránsito que nos comunican con otros mundos. Pero las puertas siempre han sido lugares sagrados.
El escritor japonés Haruki Murakami nos cuenta en uno de sus libros que los chinos enterraban en las puertas huesos de antiguos guerreros y sacrificaban perros para que su sangre los vivificara y así pudieran defender mejor los accesos a la ciudad. Las puertas comunican los distintos mundos y esa es la función de la literatura. En cierta forma, todos los grandes libros, todos los grandes cuentos tienen algo de sagrado y ese carácter viene precisamente de su poder para vincular mundos que antes estaban separados, el mundo de los vivos y el de los muertos, el de los adultos y el de los niños, el de los hombres y el de los animales, el del hombre y la mujer. Y es el alma, nuestro alma, quien realiza esos viajes. Podríamos decir que los verdaderos libros son los que guardan la memoria de esas andanzas del alma. El emperador Adriano dijo que el alma era un huésped caprichoso. Contamos historias para que esa pequeña alma vagabunda y dulce siga a nuestro lado en el mundo. O mejor dicho, las historias son la prueba de que sigue ahí con nosotros. Cuando el mundo deja de contarnos cosas, nuestro huésped se ha ido. Y ahora, ya para terminar, les contaré un pequeño cuento. Es un recuerdo infantil. Una tía mía tenía una criada que se llamaba Pilar y procedía de un pueblecito de Salamanca. Era una muchacha muy imaginativa y cuando iba a vernos siempre le pedíamos que nos contara historias. Cuando empezaba a hacerlo, el tiempo dejaba de existir. Aquello, nos decía, contar historias, que el tiempo dejara de existir, no tenía ningún mérito, pues el mundo estaba lleno de historias que esperaban a ser contadas por alguien. Llamaban a la puerta y mientras corrías a abrirla, estabas viviendo una historia de intriga. Un pájaro se posaba a tu lado y eso era el comienzo de un cuento oriental. Encontrabas en los primeros bancos de la iglesia a una pequeña dama con esas grandes ojeras que suelen denotar una noche de desvelo y te disponías a escuchar una historia de amor.